Y hoy el plan es que veamos el método de momentos y el método generalizado de momentos. Tal vez antes de entrar en materia con el método de momentos, quiero nada más mostrar una filmina de mínimos cuadrados ordinarios. Yo les había dado esta filmina, recuerden, interpretando la fórmula de mínimos cuadrados. Entonces vean que esta x' la puedo escribir como esta operación que están viendo acá. Y esta operación x, recuerden que yo lo podía ver como una colección de filas, donde cada fila era una observación, recuerden. Cuando lo veamos así y hacemos estas operaciones, terminamos con unas sumatorias muy bonitas, que son estas que están viendo acá. Y lo que quiero que vean acá es que si yo pongo acá un término 1 entre n, lo voy a cancelar con este 1 entre n que estoy poniendo aquí al otro lado. Entonces, si lo ven bien, esto es como un promedio de productos cruzados de x con y, y este es un promedio de los x con los x. ¿Okay? Entonces, quiero que tengan eso ahí como en el disco de atrás de la cocina, por decirlo de alguna forma, porque van a ver que nos va a volver a salir cuando estemos en el método de momentos. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a partir que tengo una variable aleatoria y tengo números enteros 1, 2. Entonces recuerden que los momentos, en teoría estadística, si tengo x elevado a la k, me refiero a eso como el momento k ésimo de la variable aleatoria x, a ese valor esperado. ¿Ok? Ahora, también lo podemos hacer alrededor de la media, que es el momento central. Entonces lo que hacíamos era x menos mu, que este es el valor esperado de x. Si lo elevo a la k, voy a hablar del késimo momento central. El más conocido, casualmente, es cuando k es igual a 2, en cuyo caso vamos a tener la varianza. Esto que estamos viendo acá, las primeras dos, es a nivel de la variable aleatoria como tal. Entonces vean que en este sentido son momentos poblacionales. Ahora, si yo hiciera la contraparte con datos, vean que es exactamente lo mismo. Cuando yo me paso a trabajar con datos, un valor esperado lo sustituyo por un promedio, que están viendo acá. Entonces, si quiero un momento k de x, es agarrar x elevado a la k, igual que antes, solo que en lugar de calcular la esperanza, voy a calcular el promedio de los datos de x elevado a la k. Y como podrán imaginarse, hay uno muy parecido, que sería cuando ax lo centro alrededor de la media. Antes la media la definía por mu, pero como acá no tengo mu, voy a usar x barra, que es el promedio simple de los datos. Acá lo que quiero que recuerden es la ley de los grandes números, que me decía que bajo ciertas condiciones el promedio de algo converge a la esperanza de ese algo. Entonces no se dejen intimidar por ese exponente k. Háganle en el cargo que no está por el momento. Entonces vean, si k fuera 1, lo que tengo es simplemente el promedio de las variables x. Ahora, si k fuera 2, tendríamos x al cuadrado. Ustedes bien podrían imaginarse que x al cuadrado es una y. Y si x es aleatoria, de x al cuadrado también es aleatoria. Entonces vuelvo a tener el promedio de variables aleatorias. Entonces lo único que tiene especial esto es que esas variables x las estoy elevando a la k, pero siguen siendo simplemente variables aleatorias. Entonces vean que ya ustedes conocían la ley de los grandes números y me decía, conforme esto se me haga más grande, va a converger al verdadero valor poblacional. Okay, recuerden que esto viene de una muestra, es casualmente promediar muchos de esos x a la k. Como x es aleatorio, el valor que obtengo de ese promedio es un número aleatorio. Este plin, recuerden que hace un par de semanas estuvimos viendo qué significaba esto de plin. Me está diciendo que conforme el número de datos se me haga así infinito, esto converge al verdadero valor que está acá. Ahora, en términos de lo que estamos haciendo, vean que una vez que yo calculo una esperanza, ya esto es un número, ¿verdad? Es una constante. Entonces, lo que anda aleatorio anda casualmente por aquí, más bien. Y vean que si lo puedo hacer con x a la k o lo puedo hacer directamente con x menos mu a la k. Pero recuerden, la esperanza de algo es un número. Ya está calculado, no sé, pues, si fuera una distribución normal y es la esperanza, la normal estándar, lo que tendríamos ahí es simplemente un cero.
¿ok? O si fuera su varianza, sería un 1. Lo aleatorio casualmente anda por este otro lado, por el hecho que este promedio viene de los datos y cada muestra va a ser distinta. Entonces, conforme aumenta el tamaño de muestra, según esto, ese promedio converge al verdadero valor. Eso es todo el cuento de la ley de los grandes números. ¿Ok? Entonces, esta ley nos va a servir montones para pensar en un nuevo estimador. ¿Ok? Entonces, vamos a darle cuenta que yo tengo una distribución que depende de varios parámetros. ¿Ok? Acá tengo K parámetros. Ahí disculpen que usé K otra vez. Esta K no se refiere a esta de aquí. Simplemente un número entero de parámetros. Entonces me imagino que tengo un zeta 1, zeta 2 hasta zeta k. Es un vector completo de parámetros que caracterizan la distribución de una variable aleatoria. Vean que nada más estoy diciendo que tengo una distribución que depende de k parámetros, pero no estoy diciendo cuál es la fórmula de esa distribución, a diferencia de lo que hacíamos en el método de máxima de verosimilitud, que recuerden, como lo hicimos en el quiz al inicio, que depende de que yo especifique cuál es la distribución exacta que tiene la parte aleatoria. Aquí lo único que estoy diciendo es que la distribución va a depender de una cierta cantidad de parámetros y aparte de eso vamos a hacerle cuenta que tengo una muestra donde tengo n datos de esa variable. ¿Ok? Entonces lo que podríamos hacer es algo como esto. Vean que el valor esperado de la variable aleatoria x o x al cuadrado o x a la k va a depender casualmente de esos parámetros. Ahora G1, G2, GK son fórmulas, son funciones. Más adelante vamos a ver ejemplos concretos. Lo único que quiero que vean acá es que esos valores esperados yo puedo pensar que casualmente van a depender de los parámetros de la distribución. Es lo único que estamos diciendo acá. Entonces, la idea del método, ¿cuál es? Bueno, si yo me conozco esta fórmula, yo podría sustituir esto con promedios, igualarlo a esta parte y tratar de encontrar cuáles son los valores de cita que hace que todo sea igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir los momentos poblacionales, todas las esperanzas estas, por las contrapartes muestrales, que son los promedios, y luego vamos a despejar los valores de cita. ¿Ok? Lo que encontremos va a ser nuestro estimador y a este le vamos a llamar el estimador del método de momentos. ¿Ok? Ahora, lo que quiero, una vez que ya vieron el método en qué consiste y que no tiene nada de particularmente difícil, quiero que vean que el método de mínimos cuadrados ordinarios que estudiaron en econometría básica pues, es un caso particular del método de momentos que acabamos de estudiar. ¿Cómo llego a esa conclusión? Bueno, recuerden que en el modelo clásico ustedes asumían que la regresión era lineal más un término de error y el supuesto que hacían siempre con respecto al error era que la esperanza del error era igual a 0, condicional en los x. Vean que cuando lo hicimos en mínimos cuadrados, yo ese supuesto lo usaba después de haber obtenido el beta sombrero, casualmente para demostrar, como bien lo dice el compañero, que el estimador era insesgado. Pero para obtener la fórmula de mínimos cuadrados yo nunca usé ese supuesto. Lo único que hice fue agarrar a estos señores, elevarlos al cuadrado y minimizar todo con respecto a beta. El supuesto no lo usé para obtener la fórmula como un todo. Bueno, acá le vamos a dar vuelta a la tortilla. Vamos a empezar más bien con este supuesto y vamos a ver a qué llegamos. ¿Ok? Bueno, según teoría de la probabilidad, si esto fuera cierto, que la esperanza condicional de epsilon dado x es 0, tiene que cumplirse también que la esperanza del producto de esas dos cosas también es 0. ¿Ok? Entonces vean que este epsilon anda por aquí. Entonces yo lo puedo sustituir con y menos x beta, que es casualmente lo que estamos haciendo acá. Estoy sustituyendo el epsilon que vieron acá con esto que está aquí. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué nos decía el método de momentos? Decía, cuando usted vea un valor esperado,
sustitúyalo con un promedio. Y me cambia las variables X y Y, que son poblacionales, con los datos de la muestra. Entonces vean que ahora tengo X, Y, X, Y. Ok, entonces vean que de acá a acá lo que hice fue aplicar el método de momentos. Sustituir el verdadero valor esperado por un promedio equivalente de esa expresión, pero en función de los datos. Ahora, si se quedan viendo bien esto, de x', x por y me va a dar xy, x por x' beta me va a dar x beta. Puedo separar los términos, este 1 entre n lo puedo cancelar con el 0 acá, y cuando haga el despeje, voy a terminar con esto. ¿Y cuál era la incógnita de todo esto? Entonces recuerden que este beta es un vector que estoy tratando de despejar. Entonces vean que esto, como les dije al inicio de la clase, recuerden que habíamos visto que eso no es ni más ni menos que x' y en versión matrices. Y que esta sumatoria que están viendo acá, sin la beta, no es ni más ni menos que x'. Eso, casualmente por eso les mostré esa filmina al inicio. Y de ahí se quedan viendo bien esto. Cuando despejen beta, van a pasar esto inverso para el otro lado. Y terminamos casualmente con que el beta que estamos obteniendo por el método de momentos es exactamente igual que el que ya habíamos obtenido por mínimos cuadrados ordinarios. Y ya tenemos otra forma de llegarle al beta, con un enfoque completamente distinto. Entonces ya vimos tres. Vimos el de mínimos cuadrados, que lo que busca es cuál es el beta que hace que la regresión o la recta de la regresión se ajuste lo más posible a los datos, donde definíamos el ajuste más posible era minimizando la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces ahí el enfoque ahí era, quiero una recta que se le aproxime lo más posible a los datos que tengo. En el de máxima verosimilitud partimos de otra cosa. Dijimos, no, yo conozco que epsilon tiene una distribución normal y me sé cuál es la función de densidad. Voy a maximizar esa función de densidad en términos de los parámetros. A eso le llamábamos maximizar la verosimilitud y lo que obtuviéramos era el estimador. Entonces, así obtuvimos el método, la estimación de máximo verosimilitud. En este otro, más bien dijimos, no, yo no necesito tanto como la distribución, lo único que necesito es que la esperanza del epsilon dado x sea un 0. Gracias a eso, tengo una esperanza poblacional que puedo sustituir por una muestral de espejo beta y ya tengo otro estimador. Entonces vean que ya tenemos tres enfoques distintos para estimar los parámetros beta. Entonces el cuento con el problema de endogeneidad era que en esos casos ya no era cierto que la esperanza del error dado x fuera igual a 0. Casualmente por un problema de endogeneidad ya no se cumplía este supuesto. Entonces lo malo era que si no se cumplía ese supuesto y yo seguía usando la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios, cuando hacía la propiedad de insesgamiento ya no me daba, porque ya no se me cancelaba el epsilon, la esperanza del epsilon igual a 0. Entonces ya beta sombrero no me daba igual a beta, lo cual no me simpatizaba porque me estaba diciendo que la receta estaba sesgada para un lado o para otro. Entonces lo que estábamos buscando es la forma de hacer otra receta donde mi valor estimado sí le pegara en promedio a lo que yo quería estimar. Entonces vamos a hacer un supuesto acá, que es que yo tengo otra variable explicativa que se llama z, a la cual me voy a recibir, en este contexto le voy a llamar instrumentos, que cumple estas dos condiciones. Una, que la esperanza de este error, dado esta nueva variable que estoy metiendo en mi modelo, sea igual a 0, pero que esa variable z sí tenga algo que ver con la x que estoy sustituyendo. Ahora, vean que si la esperanza de epsilon dado z es igual a 0, dijimos la firma pasada, eso implica que la esperanza de z por epsilon tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Entonces
Entonces acá se me olvidó poner un supuesto que hacemos normalmente acá, pero no es tan terriblemente importante para lo que necesito hacer ahorita. Es que la esperanza de z dado x, yo necesito que sea distinto de cero. Porque vean que z es un instrumento para x, entonces tiene que tener algún tipo de relación con x, si no, no me está sirviendo para nada. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato. Voy a sustituir epsilon por lo que es epsilon, que en este caso es y menos x' beta, que sale de esta ecuación que está acá. Y el método de momentos que dice, agarre este valor esperado y lo sustituye por un promedio. Entonces lo estoy haciendo acá. Vuelvo a hacer el mismo despeje de antes, solo que vean que antes aquí había una x, ahora hay una z. Pero entonces termino con z y acá termino con zx. Hago exactamente el mismo procedimiento de la primera pasada y termino con esta otra fórmula. Pues no sé cómo anda esa memoria. Esta es la estimación por el método de variables instrumentales. Vean que le llegue exactamente a la misma fórmula con este enfoque del método de momentos. Ahora, vean que acá yo estoy suponiendo que esta inversa existe, ¿verdad? Ahora, para que esta cosa tenga inversa, la matriz como tal tiene que ser cuadrada, si no, no podría invertirla. Y para que eso sea cuadrado, necesito que esta cosa sea cuadrada. La única forma es que z y x tengan la misma cantidad de columnas. ¿Ok? Si z no tiene la misma cantidad de columnas, esta cosa no la puedo hacer de esta forma que lo estamos viendo acá. En ese caso necesitaría pasar a otra cosa, llamada mínimos cuadrados en dos etapas, que no lo vamos a ver acá, pero sí es importante que vean esta limitación que tengo acá, que z tiene que ser del mismo tamaño que x. Entonces ya estamos listos para el método generalizado de momentos, que ya como el nombre lo dice, ya se podrán imaginar, es muy parecido al que acabamos de ver, pero para una situación más general, que bien lo dice el nombre. ¿Ok? Entonces vean que el problema que tengo con el método de momentos es que solamente funciona si tengo la misma cantidad de condiciones de momentos que de parámetros por estimar. Recuerden de las fiminas anteriores que lo que estábamos haciendo hace un rato era, tengo un parámetro, dos parámetros, k parámetros, entonces buscaba un momento, dos momentos, k momentos. Entonces terminaba con un sistema de ecuaciones posiblemente no lineal. De hecho, en la mayor parte del tiempo va a ser así, no lineal. Pero a pesar de ello tengo k ecuaciones en k incógnitas. Si las ecuaciones son bien portaditas, así como no tienen ahí unas curvaturas raras, de antemano yo podría esperar que haya una única solución. ¿Qué pasaría si tengo más ecuaciones que incógnitas? Bueno, en ese caso ya no voy a tener una solución única o ni siquiera una solución que haga que se cumplan todas las condiciones porque tengo más condiciones que parámetros para ajustar. ¿Ok? Entonces ya ni siquiera voy a poder resolver el sistema. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer en el método generalizado de momentos es buscar una función que se parezca mucho a la solución anterior. Y lo que vamos a hacer es básicamente agarrar todas esas condiciones, calcular la brecha entre lo que está al lado izquierdo y el derecho, elevarlo al cuadrado, eso es lo que nos falló el método, elevamos al cuadrado y sumamos. Y eso ya nos da un método generalizado de momentos. Entonces vean que vamos a hacerlo acá. Entonces vamos a hacerle cuenta que las ecuaciones las escribo un poco distintos. Antes tenía la esperanza de algo igual a g. Ahora hagan en cuenta que escribí todo de un solo lado del igual. Entonces tengo la esperanza de algo igual a 0. Esto es muy fácil. Si no lo fuera, nada más paso un lado a restar al otro y ya está. Y hagámosle cuenta que tengo Q condiciones de esas. Pero tengo solamente K parámetros para estimar. Y bueno, entonces voy a asumir acá que esta Q es mayor que esta K. Entonces el método de momentos me decía de nada más agarre estas esperanzas y me las sustituye por promedios.
Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo todavía. Esta esperanza, vean que la estoy sustituyendo con un promedio de la expresión que está acá. Entonces, esto en este contexto, perdón que no les indiqué, esta W se refiere a los datos y este cita al parámetro que estoy tratando de estimar, o el vector completo. Entonces, cuando lo hago en términos de promedios, vean que estoy diciendo que los datos van desde 1 hasta n, los estoy indexando con i. Entonces, vean que por eso hay una i acá. Entonces, W son datos, esta es la observación i de los datos. ¿Ok? Entonces, lo hago con i1, lo hago con i igual 2 hasta igual n, y calculo un promedio, y ya tengo el momento j, versión promedio. A eso lo estoy llamando mj con una rayita arriba. Ok, mj barra. Entonces ese mj barra es cuando ya lo hice con datos. Es un promedio. ¿Ok? Entonces vean que acá, en el método momentos, idealmente yo hubiera escogido un cita que haga que esta igualdad se cumpla. O bien que esta otra igualdad se cumpla, porque lo iba a hacer con los promedios. El problema ahora es que tengo más ecuaciones que citas, entonces no voy a lograr hacer que todas las ecuaciones se cumplan. Entonces vean que lo que estoy haciendo acá es agarrar todas y las elevo al cuadrado. Yo quisiera que todos fueran igual a cero, pues no puedo. Entonces me va a conformar con que todos sean lo más pequeño posible. Entonces mi criterio ahora es busque el cita que haga que la suma de todos estos señores sea lo más pequeño posible. Lo que encuentre va a ser su nuevo estimador. ¿Ok? Ahora, vean que cuando hago esto, implícitamente aquí hay un 1, aquí hay otro 1 y aquí hay otro 1. Entonces le estoy dando la misma importancia a todos los términos. Pero en principio no hay nada que me obligue a pensar que todos son igualmente importantes. Entonces vean que en esta otra estoy sacándome de un sombrero como un mago estas W's, nada más estoy diciendo son pesos positivos y les estoy dando una ponderación, en cuyo caso esto que teníamos hace un rato lo puedo escribir como una forma cuadrática donde las W's, que son los pesos, van en esta diagonal y estas m's al cuadrado quedan repartidas cuando escribo una de cada lado de la matriz. Entonces vean que esto me va a dar M1, WM1, entonces me va a dar el WM1 cuadrado. Entonces a este vector completo de momentos muestrales, que son los promedios, voy a llamarle M, ya sin el subíndice 1, 2, Q. Estas M que depende de cita, que son los parámetros que quiero encontrar. Esta W es una matriz cuadrada, que es la de las ponderaciones, y este es el mismo vector que tenía hace un rato, solo que con la transpuesta. Entonces vean que ahora voy a buscar este cita que minimice esta expresión de álgebra lineal, pero no, vean que no tiene nada del otro mundo, es simplemente un promedio ponderado de cosas que están elevadas al cuadrado. Entonces vean que en la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Voy a tener este vector de todos los posibles m's, momentos que quiera tener. Todos sus valores esperados son ceros, los voy a escribir de esa manera. Lo que voy a hacer entonces es sustituir todos los valores esperados con promedios. Entonces nada más recuerden que m es un vector de q funciones, todas como esperanza 0. W, perdón, hace referencia a los datos en la observación i. Citas es el vector de k parámetros que yo quiero estimar. Y entonces, como les mencioné, esta esperanza la sustituyo con un promedio y busco la forma de minimizar esta expresión. Recuerden que esto es un vector, matriz cuadrada, vector. Era la suma ponderada que teníamos en esta filmina atrás, esta que están viendo acá. Y el valor que haga que eso sea lo más pequeñito posible, le voy a llamar el estimador del método generalizado de momentos. Donde la única restricción es que esa W, como son pesos, sea una matriz definida positiva. Ahora, vean que
desde algún lugar tengo que sacar las W, ¿verdad? No. Yo nada más dije que son pesos, que no necesariamente son todos iguales a uno, pero nunca dije de dónde los voy a agarrar. Bueno, ese es el siguiente problema. Tengo que buscar una matriz de ponderaciones. Vean que la forma inicial que teníamos era que todos tenían el mismo peso, lo cual lo logro poniendo simplemente una matriz de identidad. Y eso, si lo hago así, el estimador que obtengo va a ser consistente, pero va a ser ineficiente. ¿Entiendes? Va a tener la varianza más grande de lo que podríamos obtener. Y yo siempre quiero la varianza más pequeña. Bueno, hay un resultado por ahí de Hansen de 1982 que encontró una condición necesaria para obtener algo eficiente, que era que la W fuera la varianza inversa de esto, que es la inversa a la varianza de, de estos momentos, casualmente. Entonces, eso me da una idea de cómo entrarle. Vean que para poder tener esta W yo necesito cita. Pues ustedes me van a decir, de caímos en el viejo problema del huevo y la gallina. Todo esto lo estoy haciendo casualmente para encontrar cita. Entonces, ¿de dónde va a agarrar esta cita que me está pidiendo acá? Entonces, lo que podemos hacer es, en un primer paso, fijar W en I y estimamos un cita. Una vez que tenemos ese cita, calculamos esta expresión y la sustituimos en el problema y volvemos a optimizar. ¿Ok? Entonces vean que el método lo que dice es, como usted no sabe quién es este señor que está acá, empiecen simplemente con una matriz de identidad, que es la que están viendo acá metida. Aquí hay una identidad. Buscan el mínimo de la función, posiblemente van a ocupar métodos numéricos de una computadora que lo encuentre, porque posiblemente no es algo que se pueda despejar con papel y lápiz, pero independientemente de cómo lo obtenga, ese vector que haga esto lo más pequeño posible va a ser mi estimador de mínimos del método generalizado de momentos. Pero va a ser consistente, no eficiente. Y yo quisiera que esa cosa fuera eficiente. Entonces, en una segunda ronda, voy a usar este valor que acabo de obtener para estimar esto que está acá. Mi estimación simplemente la voy a enchufar luego acá y obtengo un segundo valor de cita sombrero que en teoría ya va a ser eficiente. ¿Okay? Vean que podríamos iterar y volver a obtener otro W, volverlo a enchufar y iterar esto varias veces, pero en la práctica normalmente solo se itera una única vez. ¿Ok? Y lo que obtenemos con este procedimiento ahora sí es un estimador que es consistente, asintóticamente eficiente y de nuevo, vean la belleza, vuelve a ser asintóticamente normal. Con esto ya llegamos al final del tema. Okay, ahí tienen las referencias de dónde salió el material y no sé si tienen alguna duda o consulta.